The world moves in real time. So should our healthcare technology. With information needed, decisions to make, and experience to share. Every second counts. Live integrated teleultrasound enables real-time communication, remote collaboration, confidence, knowledge, and learning. The first ever integrated teleultrasound collaborative platform. Philips Lumify. Integrated teleultrasound powered by REACT's collaborative platform. Innovation and you, Philips. Cuando se requiere un diagnóstico rápido y preciso para dar la mejor respuesta clínica. Cuando el tratamiento adecuado mejora la calidad de vida del paciente. En cualquier caso, un equipamiento médico de calidad es el poderoso aliado del profesional de la salud, la herramienta vital para cumplir su misión. Somos Sigma Medical Corp, líderes en asesoría, importación, instalación y entrenamiento de tecnologías médicas de punta. Servimos a profesionales de la neumología, la rehabilitación física y cardiopulmonar y la medicina deportiva. Ofrecemos marcas reconocidas mundialmente. Trabajamos para una creciente comunidad internacional de clientes satisfechos. Somos un equipo en quien usted puede confiar para proteger su inversión. Tenemos siempre disponibles repuestos y accesorios, entrenamiento y asistencia técnica inmediata. Desde el 2015 atendemos a profesionales de la salud en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica desde nuestras oficinas en Panamá, República Dominicana y Ecuador. Somos Sigma Medical Corp. The world moves in real time. So should our healthcare technology. With information needed, decisions to make, and experience to share. Every second counts. Live integrated teleultrasound enables real-time communication, remote collaboration, confidence, knowledge, and learning. The first ever integrated teleultrasound collaborative platform. Philips Lumify. Integrated teleultrasound, powered by REACT's collaborative platform. Innovation and you, Philips.
Cuando se requiere un diagnóstico rápido y preciso para dar la mejor respuesta clínica. Cuando el tratamiento adecuado mejora la calidad de vida del paciente. En cualquier caso, un equipamiento médico de calidad es el poderoso aliado del profesional de la salud, la herramienta vital para cumplir su misión. Somos Sigma Medical Corp, líderes en asesoría, importación, instalación y entrenamiento de tecnologías médicas de punta. Servimos a profesionales de la neumología, la rehabilitación física y cardiopulmonar y la medicina deportiva. Ofrecemos marcas reconocidas mundialmente. Trabajamos para una creciente comunidad internacional de clientes satisfechos. Somos un equipo en quien usted puede confiar para proteger su inversión. Tenemos siempre disponibles repuestos y accesorios, entrenamiento y asistencia técnica inmediata. Desde el 2015 atendemos a profesionales de la salud en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica desde nuestras oficinas en Panamá, República Dominicana y Ecuador. Somos Sigma Medical Corp. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir con nosotros este tercer día de actividades de docentes, de formación. Este seminario anestesia dedicado en honor a la doctora Victoria Sartorio, organizado por el Hospital Central de Maracay, el Servicio de Anestesiología y el Posgrado de Anestesiología. Les agradece que sigan con nosotros compartiendo en estos momentos. Y hoy, igual que los dos últimos días, tenemos 3 ponencias súper interesantes. Esperamos que nos acompañen hasta el final. Vamos a tener, igual que los últimos 2 días, unas rifas que vamos a hacer a las personas que hayan cumplido los criterios del concurso. Vamos a estar transmitiendo de manera continua y, bueno, tomando las previsiones para que no ocurran la misma situación que tuvimos el día de ayer. Quiero que sepan que si en algún momento la señal se corta, vamos a reiniciar y vamos a estar acá para poder dar las charlas completas. Y las coordenadas de ingreso van a ser las mismas. También quiero que sepan que existe la posibilidad de entrar a través de las coordenadas, a través de Facebook Live, y de esta manera tendríamos información de manera constante. Bueno, para la primera charla del día de hoy vamos a contar con la doctora Carmen Delgado. La doctora es especialista en medicina interna del Hospital Domingo Luciani, especialista en medicina crítica del Hospital Vargas de Caracas. Es además especialista en neumonología clínica en el Hospital José Ignacio Baldós y actualmente es coordinadora de la unidad de ecografía torácica del departamento del Hospital Dr. José Ignacio Baldós. La doctora va a compartir con nosotros un seminario que trata sobre ecografía pulmonar, utilidad para la anestesióloga.
Entonces, la doctora, por favor, le vamos a dar a compartir para que pueda incorporarse a la actividad. Muy buenas tardes. Gracias. Si me permiten compartir la pantalla. Ya vamos a colocarla como coanfitriona para que pueda hacer compartir de pantalla. Doctora, ya debería poder compartir, por favor, inténtelo. Okay. Bien, ¿se observa la pantalla? Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Departamento de Anestesia y Reanimación del Hospital Central de Maracay por la invitación, felicitarlos por la excelente organización de este evento y pues gracias también a patrocinio de Yoma y Ciencia Médica, que el apoyo incondicional que es la educación médica continua. En los próximos minutos vamos a hablar acerca de la ecografía pulmonar de anestesia, la utilidad para el anestesiólogo. Y es bueno comenzar recordando ciertos conceptos que hablaron anteayer, uno de los cuales tiene que ver con el comportamiento de las ondas de sonido en el aire. Como se dijo anteriormente, en el aire las ondas de sonido se reflejan y se absorben, lo que clásicamente se ha dicho que el pulmón es un órgano apto para la ecografía pulmonar. Sin embargo, existe otro concepto importante que tiene que ver con el comportamiento, con la relación aire-líquido en las distintas patologías pleuropulmonares. Y si bien es cierto que el pulmón normal es 99% aire, 1% líquido, a medida que se va alterando, a medida que se va afectando las distintas patologías pleuropulmonares, esa relación se va modificando. Y podemos ver que nosotros podemos tener hasta 3-5% de líquido en su interior y en los sistemas de consolidación incluso 90-95% de líquido. Eso modifica las tolerancia del parénquima pulmonar, modifica la ecolección del parénquima pulmonar y lo hace entonces susceptible a ser evaluado a través de este método. Este novedoso concepto lo incorporó a un científico, a Daniel Lichtenstein, que es considerado el padre de la ecografía pulmonar, porque si bien es cierto no fue el primero en hacer ecografía pulmonar, es el responsable de la terminología, la estandarización y la metodología de la ecografía pulmonar y el responsable además de haber demostrado la utilidad de esta técnica en todos estos escenarios de afectación pleuropulmonar, demostrando además la utilidad y la superioridad de la ecografía pulmonar sobre el examen físico, sobre la ocultación e incluso sobre la radiografía de tórax en distintas patologías como derrame pleural, consolidación, síndrome alveolo-intersticial en pacientes en síndrome de estrés respiratorio, lo cual fue luego validado por múltiples autores en distintos escenarios, no solamente más allá pues, de síndrome de estrés respiratorio, e incluso llegaron a establecer que el ultrasonido es equiparable con la tomografía de alta resolución en términos diagnósticos. Y la tomografía de alta resolución es para nosotros, los neumólogos, el corte histológico macroscópico del parénquima pulmonar. Vamos a tocar ciertos aspectos técnicos que tienen que ver con la realización de la ecografía pulmonar. Primero, el equipo. Cualquier equipo de ecografía pulmonar puede ser utilizado para este método, desde los más básicos hasta los más robustos. La modalidad de imagen que generalmente se usa es el modo B de brillo, es la que se aplica, complementada, solo complementada por modo M y el Doppler color y el Doppler en general. En cuanto al transductor, cualquier transductor puede ser utilizado, incluso hasta los endocavitarios, que se acoplan muy bien al espacio intercostal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los lineales, por sus altas frecuencias, deben ser utilizados o para la población infantil, la población pediátrica, o para la exploración de patologías que involucren la pared torácica, la pleura o la cavidad pleural, y los de baja frecuencia cuando queremos mayor profundidad.
En cuanto a la ubicación, el transductor puede ser ubicado donde usted colocaría el estetoscopio. Sin embargo, siempre es recomendable estandarizar la exploración en regiones. Y para ello hay modelos de 2 regiones, de 4, 6, hasta de 72 regiones. Nosotros en nuestro centro utilizamos el modelo de 6 regiones que son divididas por líneas anatómicas de la paraesternal, línea axilar anterior, posterior, y a su vez divididas en superior e inferior. ¿Cómo colocar el transductor? Nosotros lo primero que debemos ubicar en nuestro transductor es la muesca de orientación del transductor. Y esa muesca debemos dirigirla hacia la cabeza del paciente de esta manera. Y colocar el transductor de manera perpendicular al tórax, haciendo un corte transversal al arco costal y luego haciendo un barrido en sentido caudal y luego hacia las zonas posterolaterales. En estas zonas superiores, la referencia anatómica van a ser los arcos costales y en las zonas inferiores la referencia anatómica, además de los arcos costales, van a ser el hígado o el vaso, dependiendo del emitórax que se esté explorando. Entonces, ubicamos la muesca de orientación del transductor, lo hacemos coincidir, nosotros utilizamos la muesca de orientación de la pantalla hacia la derecha, al igual que los cardiólogos, para hacer una exploración torácica en la que la meta sería hacer una exploración cardiopulmonar. De esta manera, las estructuras superficiales van a estar en la parte superior de la pantalla, las profundas hacia mediastino van a estar hacia abajo, las craneales van a estar hacia nuestra derecha y las caudales hacia nuestra izquierda. Entonces, ya sabemos qué transductor vamos a escoger, cómo lo vamos a ubicar en el tórax, hacia dónde vamos a colocar la muesca de orientación de la pantalla, aunque bueno, esto es libre. Si ustedes quieren colocarlo de manera contraria, pueden hacerlo hacia donde van a. Si el equipo que está manejando tiene el foco debe ser colocado a nivel de la línea de la unidad ajustada entre 8 y 12 se trata de la más ruda, 50, 70, y si en su equipo debe eliminarlos porque ellos buscan optimizar la imagen, justamente disminuyendo los artefactos, y la ecografía pulmonar es una ecografía artefactual, por lo tanto los filtros y las armónicas deben ser suprimidos, deben ser inactivados. Luego de ello, escoger la modalidad de imagen. Por supuesto, siempre debemos comenzar con el modo B de brillo. Luego de eso comenzamos la exploración. Hay 2 tipos de estudio: ecografía enfocada, que es la que se hace generalmente en el tiempo transoperatorio, en la que el anestesiólogo se va a ayudar de ello para responder preguntas, para excluir problemas, para tener opciones de algoritmos a hacer medidas terapéuticas. El paciente va a estar en decúbito, no requiere ninguna cooperación de él. En cambio que la ecografía completa es la que quizá pudiera ser en la consulta preanestésica, donde va a tomar su tiempo, el paciente va a colaborar. Es una ecografía completa, diagnóstica, se exploran todas las áreas. Vamos entonces con la imagen ecográfica como tal. Para ello vamos a pasearnos rápidamente por 5 patrones y debemos tener siempre en mente que estamos insonando una estructura anatómica de la cual tenemos que tener un pleno conocimiento, porque lo que vamos a tener es un idioma de blancos y grises. Entonces, las estructuras superficiales se van a ver como imágenes distintas en tonos de grises, donde van a ser algunos músculos, algunas las fascias musculares. Los huesos se van a ver como una línea hipergénica detrás de la cual va a haber una sombra acústica posterior porque el ultrasonido no se absorbe. La línea pleural, vamos a ver la pleura parietal y visceral como una línea única, no vamos a tener la posibilidad de discriminar, a menos que sean traductores de muy alta frecuencia, que no es el caso. Vamos a verlo como una línea hiperecogénica única, y la zona del pulmón justamente va a estar por debajo, en la profundidad de ella. En esta zona vamos a ver entonces imágenes artefactuales. Entonces, esta es la imagen que con la que nos vamos a enfrentar. Siempre entonces ubicando la muesca de orientación de la pantalla y del transductor hacia la cabecera.
De arriba abajo, si la analizamos, tenemos entonces la pared torácica con sus distintos tonos de grises, en cuyo interior vamos a ver una línea hiperecogénica que está bordeando una zona ovoidea o redondeada hipoecoica que deja sombra acústica posterior. Entonces, en este caso, sería el arco costal superior a nuestra derecha y el arco costal inferior a nuestra izquierda. Si nosotros delimitamos esas dos estructuras y trazamos una línea imaginaria que se denomina línea costal, en el adulto entre 0,5 a 1 centímetro vamos a encontrar una de las imágenes más importantes en ecografía pulmonar, que es la línea pleural. El conjunto de estas tres líneas, las líneas costal y la línea pleural, le recordó al doctor Daniel Lichtenstein la silueta de un murciélago y por eso denominó a este signo el signo del murciélago cuando pues, se explora con transductores convexos. Al doctor Volpicelli, que utiliza transductores lineales, esto no le pareció un murciélago, sino más bien el rostro de un avestruz. Entonces, donde los ojos coinciden con las costillas y el pico con la línea pleural. El punto es que se trate del murciélago de Lichtenstein o del rostro del avestruz de Volpicelli, siempre, a pesar de que está fuera del consenso de expertos de ecografía pulmonar, nosotros siempre mantenemos esta didáctica imagen porque ayuda sobre todo al principiante a ubicar anatómicamente la línea pleural y la ayuda a identificar entre este conjunto de imágenes lineales que uno, sobre todo en principio, cuando está comenzando, le cuesta identificar. La línea pleural es esta imagen que ustedes observan aquí, una imagen lineal, hiperecogénica, semicurva o lineal, dependiendo del transductor que estemos utilizando, delgada, a 0,5 centímetros de la línea costal aproximadamente, y es dinámica porque ella está representando a ambas capas, a las dos capas de la pleura parietal fija y la pleura visceral que se desplaza sobre la pleura parietal durante los movimientos respiratorios y le da ese carácter chispeante que ustedes pueden observar aquí, que es el signo del deslizamiento. Si nosotros, observar el signo del deslizamiento es un artefacto, y si nosotros queremos caracterizar a este artefacto, debemos aplicar el modo M como complemento para ayudarnos cuando tenemos alguna duda. Si nosotros aplicamos el modo M para explorar del signo de deslizamiento, entonces vamos a obtener nuestro siguiente signo, que es el signo de la orilla de la playa, donde las olas del mar van a representar la pared torácica inmóvil, la línea pleural va a ser la orilla, y este aspecto grumoso de arena de playa va a representar el artefacto de movimiento que se genera cuando el deslizamiento pleural que el signo de la orilla de la playa lo que me está representando, me está confirmando es la presencia de deslizamiento. Si yo de manera deliberada elimino el deslizamiento sencillamente no respirando para que no haya desplazamiento de una pleura sobre la otra, fíjense cómo el signo de la orilla de la playa es sustituido por un conjunto de imágenes lineales paralelas entre sí, que es el denominado signo de la estratosfera. También se denominaba código de barra y todavía lo pueden encontrar así, pero fue eliminado de la literatura por su propio autor, por el propio Lichtenstein, por la emergencia de nuevos códigos de barra, que son los códigos QR. Entonces perdió el atributo didáctico, entonces él decidió eliminarlo del glosario, el signo de la estratosfera, ya a partir de año y medio, 2 años. Entonces lo que nos informa el signo de la estratosfera es que esa región que yo estoy explorando no tiene deslizamiento pleural. Entonces, ¿por qué es importante conocer acerca de la presencia o no de deslizamiento? Porque al anestesiólogo el deslizamiento le da 3 informaciones importantes. Si acaba de intubar a un paciente, le confirma que el tubo está dentro de la vía aérea. Si consigue el deslizamiento a ambos lados del tórax, descarta intubación selectiva. Y si acaba de invadirlo con una vía central, descarta neumotórax. Si el deslizamiento estaba presente antes de la maniobra, antes de la intubación o antes de la vía central y lo tiene, está ausente, entonces debe sospechar o que ese paciente esté intubado selectivamente o que en ese paciente ha ocurrido un neumotórax. Debe sospecharlo
y confirmarlo con algún método dependiendo del tiempo que tenga. Entonces, este es el abordaje básico, el más básico, basado sobre todo en la presencia de los deslizamientos del patrón de neumotores. Entonces, fíjense cómo un patrón que está basado en 100% aire puede ser analizado de manera indirecta para tener la sospecha de una entidad con ecografía pulmonar. Vamos entonces ya a explorar lo que corresponde al parénquima pulmonar, es decir, este espacio que está delimitado por ambas costillas debajo de la línea pleural y que el doctor Lichtenstein le denominó espacio de Merlin, también llamado espacio subpleural. Vamos a ir haciendo el ejercicio de ir agregándole cada vez un poquito más de líquido. Mientras más aire tengamos, más imágenes artefactuales vamos a tener, y mientras más líquido, más reales van a ser las imágenes. Entonces vamos a colocarle 1% del líquido, y para estudiar el patrón de pulmón aireado o seco, que su representante son las líneas A. Esta es la imagen que se obtiene cuando un pulmón tiene 99% aire y 1% líquido. Aquí lo que está ocurriendo es que la onda de ultrasonido, cuando sale del transductor y llega hasta la línea pleural, como lo que encuentra aquí es un cambio de impedancia muy importante, se refleja y choca, se devuelve al transductor, y esto lo hace de manera repetida, perdiendo un poco de energía, y cada vez que choca con el transductor se van generando imágenes lineales. ¿Cuál imagen en espejo? Estas imágenes son imágenes artefactuales, son las llamadas líneas A, no son imágenes reales, y son estas imágenes lineales hiperecogénicas que son horizontales, son artefactos horizontales, paralelos entre sí, se desvanecen porque van perdiendo energía, y son equidistantes porque ellos sencillamente no existen. Ellos están representando el recorrido que hizo la onda de ultrasonido desde que salió del transductor hasta que llegó a la línea pleural. Lo que no son imágenes reales, lo que nos están informando es que debajo del transductor hay aire. No nos están diciendo si el aire está dentro o fuera del pulmón, sencillamente que hay aire debajo del transductor. Entonces, este es el patrón de pulmón aireado seco o patrón pulmonar normal, que está constituido por líneas A y que será normal siempre y cuando exista deslizamiento. Continuamos entonces, vamos a agregarle un poquito más de líquido, ya vamos en 3 a 5% para estudiar el patrón intersticial o pulmón húmedo. Recordándole que con ecografía pulmonar vamos a tener acceso a la exploración del intersticio periférico, no del intersticio axial, sino del periférico, que está formado por las invaginaciones de la pleura visceral. Vamos a estudiar los septos interlobulillares, que son invaginaciones de la pleura visceral. Teniendo eso en mente, este es el pulmón aireado seco que acabamos de ver, y fíjense cómo es cuando está afectado de un síndrome intersticial. ¿Y por qué se ve así? La explicación, la más aceptada, es que lo que está pasando es que cuando la onda de ultrasonido sale del transductor, no está encontrándose un pulmón lleno de aire, sino que se está encontrando un septo interlobulillar que tiene un pequeño, escaso contenido de líquido, y eso permite que la onda de ultrasonido pase más allá de la línea pleural, pero enseguida, cuando pasa, se encuentra con un alvéolo que está lleno de aire. Entonces se queda atrapado entre la línea pleural y la pleura visceral y el alvéolo lleno de aire, y reverbera en esa zona muy pequeña, dando un continuo de onditas muy pequeñas que generan este artefacto vertical. Este artefacto son las llamadas líneas B, que son imágenes lineales hiperecoicas, verticales. Deben iniciar en la línea pleural para que sean líneas B, deben llegar hasta el final de la pantalla para que sean líneas B, ocultan las líneas A su paso, recuerdan a rayos láser, y son dinámicas porque se deben movilizar con la línea pleural. Ellas constituyen imágenes artefactuales y de igual manera no son imágenes reales, y cuando se encuentran 3 o más constituyen el diagnóstico ecográfico de síndrome intersticial, que fue acuñado por el doctor Lichtenstein en el 1997, hace ya bastante tiempo. Entonces tenemos que tener 3 o más líneas B para que, en un espacio intercostal, para que sea considerado un síndrome intersticial. Y este espacio lo voy a aprovechar para recordar algo importante. 3 o más líneas B le diagnostican un síndrome intersticial si le encuentran un espacio intercostal, pero una línea B le descarta neumotórax.
porque como dije anteriormente, la génesis de la línea B es el septo interlobulillar. Es decir, si usted está viendo una línea B, indirectamente está viendo la pleura visceral. Por lo tanto, una línea B descarta neumotórax. Entonces, debe, además de diagnosticarse el síndrome intersticial, intentar cuantificarlo, y para ello hay muchos métodos que cuantifican las líneas B en el espacio intercostal, otros que lo miden midiendo la distancia entre cada una de las líneas a nivel de la línea pleural, otros que lo hacen de manera cualitativa, si es un pulmón negro, blanco. El que nos usamos en nuestro centro es el que se refiere a líneas separadas, agrupadas o confluentes, ese es el que más aplicamos, y ellas corresponden a patrones sectales, intersticiolares o patrones alveolares, y asimismo a grados de severidad, leve, moderado o severo. La tendencia últimamente es que a las agrupadas y separadas más o menos se les une de esta manera. Si usted encuentra líneas B separadas, no importa cuán agrupadas o cuán alejadas estén, son separadas. Es decir, usted puede discriminar entre una y otra, y eso ha sido correlacionado con edema intersticial, y cuando les encuentra confluentes, es decir, no puede separar una de otra, eso corresponde a edema alveolar, y justamente es la imagen que deben tener en mente, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, donde esto correspondería al patrón en vidrio esmerilado que se observa en las tomografías de tórax. Entonces, este es el patrón intersticial o pulmón húmedo representado por las líneas B. Seguimos agregándole un poquito de líquido, ya vamos a agregarle bastante, 90-95% de líquido para el siguiente patrón. Observen donde tengo colocado el transductor en la zona posterolateral. Voy a hacer un barrido en sentido cefálico, comenzando desde el órgano abdominal. Aquí estoy viendo el hígado o vaso, de este lado sería el vaso, y voy entonces a dar un barrido en sentido craneal para entrar al tórax. Aquí estoy en abdomen, voy hacia tórax. Entonces veo el órgano sólido, entro en pulmón, en lo que yo estoy segura que es pulmón, y me encuentro una imagen que me recuerda a la de un órgano sólido, pero estoy segura que estoy en pulmón. Eso es signo del tejido. Visualizar una imagen que me recuerda a la de un órgano sólido, pero que a diferencia de este, tiene un borde profundo que no es como este, que es lineal, sino que es un borde profundo fragmentado, que se denomina signo de la fragmentación, y en el interior imágenes lineales y perecogénicas, puntiformes y lineales, que vienen a representar el broncograma aéreo ultrasonográfico. Entonces, la presencia de signo del tejido, broncograma aéreo y signo de la fragmentación es el diagnóstico ecográfico de síndrome de consolidación. Por supuesto, el síndrome de consolidación, como en cualquier otra técnica de radiología, de imagen, es un hallazgo común a distintas causas: neumonía, telectasia, tumores, malformaciones, contusiones, etc. Y en base a ciertas características, uno puede dirigir la etiología, puede orientar la etiología hacia la causa. Hay muchas características, pero por razones de tiempo no podemos extendernos, pero quería traerles el tromboembolismo pulmonar, que no solo porque estamos en era COVID, sino porque es una complicación que se le puede presentar al anestesiólogo en el traje, en el postoperatorio. Y la imagen típica descrita por Matis en el 2005 de el infarto pulmonar, porque nosotros con ecografía pulmonar no podemos ver el trombo intravascular, sino la consecuencia del embolismo pulmonar, que sería el infarto pulmonar. La lesión típica sería esta imagen hipoecoica de borde bien definido, triangular, o también puede ser redondeada, con base en la línea pleural a la cual amputa. Fíjense como aquí, observen cómo se amputa la línea pleural. Es importante el tamaño, debe superar los 5 milímetros, no superar de allí los 3 centímetros, ni de 2.5 a 3, porque es más o menos el tamaño del lobulillo. No debe tener broncograma aéreo, no debe tener señal de flujo al Doppler, aunque hay ciertos bemoles con eso, y generalmente más del 50% de las imágenes se encuentran hacia las zonas más perfundidas, hacia los lóbulos inferiores. Si usted encuentra en el contexto adecuado dos o más lesiones típicas, eso tiene una sensibilidad y una especificidad elevada para el tromboembolismo pulmonar. Entonces, este es el patrón de consolidación. Y finalmente vamos a agregar 100% de líquido al espacio pleural para observar estas dos imágenes. La primera
fíjense donde yo tengo colocado el transductor, que es más o menos la zona más frecuentemente abordada por el anestesiólogo desde la parte posterior, y me puedo encontrar una imagen como esta, en la que debo siempre hacer el ejercicio de ubicar las referencias anatómicas. Ya sé que lo que me deja sombra acústica posterior va a ser los arcos costales. Tengo la línea pleural y la línea pulmonar, que así se le denomina a la pleura visceral cuando se encuentra separada por líquido de la línea pleural. Estos elementos limitan un espacio cuadrangular que envuelve a un espacio de cogenicidad variable, que generalmente va a ser anecoico, y representa el signo del cuadrete que le está informando al anestesiólogo de un derrame pleural lo suficientemente extenso como para que pueda ser alcanzado a ver en estas zonas superiores. Inmediatamente cuando encuentren eso, deben irse hacia las zonas posterolaterales, hacia las zonas más declives del tórax, en búsqueda de una de las imágenes más conocidas de ecografía pulmonar, que es la imagen típica de derrame pleural, dado que la presencia de líquido permite identificar todas las referencias anatómicas, pared torácica, diafragma, vaso, hígado, y el pulmón flotando en el centro del derrame. Toda esta área correspondería a el líquido pleural, y además de diagnosticarlo, permite también hacer una cuantificación. Hay múltiples fórmulas que se aplican en sedestación y en decúbito supino. Nosotros generalmente recomendamos la de Balick, que se utiliza midiendo la distancia interpleural en un paciente en decúbito supino a 15 grados. En expiración se mide la distancia en milímetros, se multiplica por 20 y eso nos da un aproximado de la cantidad de líquido que pueda contener el espacio pleural. Además de eso, es útil para la clasificación. El derrame pleural desde el punto de vista ecográfico se clasifica en simple cuando el líquido es absolutamente anecoico, libre de ecos, y en complejo cuando ya empiezan a verse en el seno del derrame imágenes hiperecogénicas flotando, que pueden ser puntiformes cuando es el signo del plancton, o pueden ser lineales cuando ya son derrames tabicados. Y es importante que el anestesiólogo aprenda a reconocer esto, porque en ciertas cirugías donde exista la posibilidad de que haya un hemotórax, reconocer el derrame pleural, que cuando es por hemotórax agudo, los glóbulos rojos pueden dar el signo del plancton presente, generalmente hay que pensar en hemotórax, y en el ecogénico difuso sería cuando ya todo el espacio pleural ha sido sustituido por una banda ecogénica. Entonces es importante aprender a reconocer el líquido pleural y hacer la clasificación. Unas palabras acerca de ecografía diafragmática. De manera cualitativa se explora en la ventana lateral, y de manera cualitativa su evaluación sería invitándole al paciente, obviamente no un paciente que no esté intubado, evaluando al paciente, invitándole que haga una inspiración profunda y observando cómo el órgano abdominal que hayamos escogido, vaso o hígado, desaparece de la pantalla, hablándonos entonces acerca de que se trata de un diafragma competente, y eso tiene utilidad en ciertos postoperatorios de los cuales vamos a hablar. Entonces, estos son los patrones de los cuales hemos hablado, de los cuales debe aprender a reconocer. Entonces, ya sabemos cómo hacer la ecografía pulmonar, a grosso modo. Entonces, ¿para qué el anestesiólogo necesita conocer esto? ¿Para qué aplicaciones puede brindarle? Ya hemos hablado de una rentabilidad diagnóstica equiparable con la tomografía de tórax, pero obvio, con la ventaja de que no emite radiaciones ionizantes, lo cual lo hace una herramienta especialmente atractiva en las embarazadas, en la población pediátrica, que son especialmente sensibles a las radiaciones. Toma muy poco tiempo, 3 a 5 minutos, hacer una ecografía pulmonar. Es un equipo muchísimo más económico que otros de radiología. Tiene un amplio fundamento bibliográfico más que probado. Es un método con una curva de aprendizaje relativamente fácil, una variabilidad intraobservador relativamente baja, no supera el 5%. Lo más importante es que la puede hacer el anestesiólogo a la cabecera del paciente, lo cual no solamente da la ventaja con los equipos nuevos de que pueda ser incluso realizado por alguien que no esté suficientemente entrenado, pero con los software nuevos lo puede
incluso compartir la imagen con personal que esté quizá más capacitado, más entrenado para su interpretación, y entonces tomar decisiones en conjunto en consecuencia de los hallazgos. Además de eso, da lo que ningún otro método de imagen da, que es la obtención de una imagen real que puede ser realizada las veces que sean necesarios sin límites, y eso tiene mucha importancia en términos de monitoreo. Pueden hacerlo antes de empezar, durante la cirugía, luego de haber adoptado una medida terapéutica en una ecografía pulmonar enfocada. Es decir, no hay límite en cuanto a la repetibilidad de la maniobra. En la consulta preanestésica para el anestesiólogo es sumamente útil porque, sobre todo ahorita, en tiempos de COVID, conocer los patrones que son prácticamente los mismos patrones los que se aplicarían es muy útil, porque la ecografía pulmonar, si en algún momento ha cobrado auge, es justamente ahorita en esta pandemia, desde que el grupo chino comenzó a hacer ciertos reportes de casos, de ciertas experiencias, ya casos anecdóticos, luego incluyeron más pacientes, luego de eso empezaron a establecer correlaciones con los hallazgos en la tomografía de tórax, luego incluso compararon que el engrosamiento pleural visto por tomografía o el patrón en vidrio esmerilado tenía una correlación ecográfica, y empezaron los grandes autores a nivel mundial, Botticelli, Luna Gargani, etcétera, a establecer incluso el patrón ecográfico pulmonar de la enfermedad, por lo que no es más que focos de patrón de líneas B confluentes. Es lo que se conoce como el light beam, simplemente focos, clúster de líneas B confluentes que se alternan con parénquimas pulmonares con patrón A. Eso es todo, no es algo del otro mundo. Entonces, al anestesiólogo conocer eso puede aplicar esta herramienta, y de hecho las grandes sociedades en varios países, incluido el nuestro, 4 de nuestras sociedades establecieron ya en el mes de marzo la utilidad de la ecografía pulmonar en COVID-19, lo cual es muy importante para el anestesiólogo, sobre todo que como parte de los algoritmos de actuación en la evaluación de pacientes que van hacia cirugía electiva, en los que no se quiere llevar a cirugía electiva un paciente que tenga la enfermedad. Entonces, se ha incluido la ecografía pulmonar como parte del protocolo de imagen para el descarte de la enfermedad, y sobre todo en los países en los que no existen pruebas para el descarte de COVID-19, la ecografía pulmonar equiparable con la tomografía de tórax es sumamente útil realizada 24 horas antes de la cirugía para el descarte. Por supuesto, no es infalible, pero para el descarte de COVID-19, o en aquellos sitios donde existan las pruebas de detección rápida, pruebas serológicas, pacientes que estén confinados en su domicilio, se le hace la prueba serológica y se puede complementar con la ecografía pulmonar para aumentar la sensibilidad de la prueba, el rendimiento diagnóstico para el descarte de la enfermedad. Entonces, para el anestesiólogo es sumamente importante. Además, pues la ecografía pulmonar también lo acompaña en el proceso del inicio del transoperatorio, que comienza, por supuesto, con la intubación cuando se trata de anestesia general, y además de asistirlo a través de la ecografía cervical y la intubación, sencillamente con no ver que el tubo endotraqueal pasó por el esófago, o bueno, viendo su paso a través de la vía aérea, ubicando con el deslizamiento que, si lo encuentra a ambos lados del tórax, sabe que el paciente está intubado y que no está intubado selectivamente, si lo que quería era eso, en un tubo endotraqueal que está aproximado a la carina, bien posicionado, o en pacientes que van a ser sometidos a cirugía torácica, donde se quiere, en muchos casos, la intubación selectiva, entonces para confirmar la selectividad del tubo endotraqueal. Todo eso se puede hacer por ecografía pulmonar. Durante la anestesia, también la ecografía pulmonar es muy útil para el anestesiólogo, porque en el diagnóstico de causas de desaturación, causas de hipoxemia, como diagnóstico diferencial de disnea cuando el paciente no está en anestesia general, o de insuficiencia respiratoria y desaturación cuando el paciente está sometido a anestesia general. Entonces, la desaturación en perianestesia, ya sabemos, si tiene líneas A y no tiene deslizamiento, probablemente el paciente o hizo un neumotórax o fue intubado selectivamente, o se desplazó el tubo, se movilizó el tubo, y esa es la causa de desaturación.
O si no la tiene, tiene deslizamiento, tiene líneas A y lo que tiene es un patrón de pulmón aireado seco, entonces esa es una desaturación con patrón de pulmón aireado seco, tiene deslizamiento y líneas A, probablemente sea un EPOC o un asma y mejore con broncodilatadores, y si no es eso, probablemente debo pensar en tromboembolismo pulmonar. Pero si se me desatura y lo que tiene son líneas B en todos lados, en homogéneo, bilateral, probablemente ese paciente está haciendo un shock cardiogénico o me sobrepasé con la hidratación y tengo que irme por debajo de hidratación, o el paciente era una emergencia y no sabíamos, pero tiene un síndrome respiratorio, o en este momento tiene un COVID, pudiera ser. Entonces son utilidades de ellos. Además de eso, sobre todo pacientes que no son electivos, pueden diagnosticar neumonía o atelectasias cuando puede presentarse esa complicación, y la presencia en el transoperatorio de derrame pleural que previamente estaba ausente debe hacer pensar al anestesiólogo en hemotórax. También es útil en la evaluación del shock, utilizando únicamente ecografía pulmonar sin ecocardiografía enfocada. El ecopulmonar puede ayudarnos, orientarnos si tenemos un patrón de tromboembolismo pulmonar o un patrón de neumotórax, o si encontramos líneas B, orienta al anestesiólogo en la causa cardiogénica del shock, en este caso. Pero si encontramos un patrón de pulmón aireado seco, primero estoy descartando shock cardiogénico, estoy descartando shock obstructivo por neumotórax, puedo tener otro tromboembolismo pulmonar, pero más que eso, me da la luz verde, me permite iniciar resucitación con líquidos sin la preocupación inmediata de producir un edema pulmonar, porque encontrar líneas A en un pulmón se ha correlacionado significativamente con un valor predictivo positivo de 97% con presión en cuña de arterias pulmonares normales, por lo que yo puedo iniciar sin preocupación alguna de hacer edema pulmonar la resucitación con líquidos, y cuando me empiecen a aparecer las líneas B, entonces detener la administración de fluidos. Esto es lo que es el protocolo FOLS del doctor Daniel Lichtenstein. Si mejoró, entonces de manera retrospectiva yo puedo decir, mira, era un shock hipovolémico. Y si no mejoró, entonces probablemente estoy ante un shock obstructivo y yo voy a guiar la resucitación de líquidos a través de la ecografía pulmonar. También forma parte la ecografía pulmonar de protocolos como el Roche, que es un protocolo ya multiorgánico, que incluye vena cava, incluye ecocardiografía enfocada, como parte de causas de hipotensión, el protocolo Sésame también del profesor Lichtenstein, que busca igual, de manera, causas reversibles, tanto de parada como de hipotensión, igual que el protocolo PEA, causas en las que la ecografía pulmonar forma parte de ese protocolo multiorgánico que busca descartar causas reversibles de parada cardiorrespiratoria. En la recuperación anestésica también es útil, no solo por todo lo que hemos visto anteriormente, sino porque la evaluación, por ejemplo, de la competencia diafragmática luego de la cirugía de tórax o de abdomen superior nos puede hablar acerca de cuán paralizado quedó o cuán parético quedó ese diafragma, y hablar de probabilidades de complicaciones postoperatorias, o si durante la cirugía de tórax hubo alguna lesión del nervio frénico, si fue una tiroidectomía, evaluar la movilidad de las cuerdas vocales, o si el paciente fue llevado a una cirugía cardíaca, por ejemplo, no hubo neumotórax aparentemente y lo puedo evaluar así. Hay una condición que no es tan infrecuente, que es el edema pulmonar por presión negativa, que sucede en individuos jóvenes. Mientras más robusto es peor, porque más fuerza tienen para hacer presión negativa, y el diagnóstico fácil de esta desaturación, de esa hipoxia, se hace con ecografía pulmonar. Usted va a ver un patrón intersticial difuso bilateral. Neumotórax lo puede diagnosticar, el tromboembolismo, el monitoreo del agua extravascular pulmonar, diagnóstico de hemotórax, sobre todo en cirugías cardiovasculares y torácicas, causas de fallas circulatorias, si tengo que administrar fluidos, si tengo que administrar más bien por el contrario diuréticos, entonces le doy diuréticos hasta que empiecen a desaparecer las líneas a las líneas B, y empiecen a reaparecer las líneas A para no irme hacia el lado seco. En fin, la ecografía pulmonar en todas las fases, desde la consulta preanestésica hasta la recuperación posanestésica, es muy útil. Y el mensaje que quisiera que se llevaran a la casa es que el anestesiólogo tiene que entrenarse para realizar un monitoreo ecográfico pulmonar perianestésico, desde la consulta preanestésica hasta la recuperación. Entonces,
todo está más o menos resumido en este cuadro que hemos construido, donde la presencia de deslizamiento confirma la intubación. Si es bilateral, le dice que el tubo no está selectivo. Si es unilateral, le dice que está selectivo. A lo mejor usted lo quiere así. Le descarta neumotórax, le descarta shock obstructivo por neumotórax. El patrón A le dice que la presión en cuña de arteria pulmonar es normal. Le descarta edema pulmonar, les descarta el shock cardiogénico. Le da el sí a la fluidoterapia, le da el no a los diuréticos. Si el paciente está con un patrón B, le dice que está en edema pulmonar, que puede ser cardiogénico o no cardiogénico, dentro de los cuales está el edema por presión negativa. Le da el sí a los diuréticos, le da el no a la fluidoterapia. La consolidación le dice que probablemente el tubo se le movió y está selectivo. El derrame pleural, que probablemente el paciente se le complicó con un hemotórax y a lo mejor por eso está chocado, si fuese el caso. Y si hace evaluación diafragmática y de cuerdas vocales, entonces busca lesiones del nervio frénico, recurrente laringio o incluso del desplazamiento hígado-vaso. Entonces, no es un estudio exento de limitaciones. La obesidad es una limitación, aunque para nosotros de verdad que no lo ha sido. Sí, la presencia de grandes heridas quirúrgicas, de esparadrapos, la presencia de aire en el celular subcutáneo, y recordar que la ecografía pulmonar puede solamente explorar las lesiones o las imágenes que estén en contacto con la pared torácica, que son afortunadamente la mayoría. Es un estudio también operador dependiente, eso se describe como una limitación. Sin embargo, es una limitación que es común a los demás métodos de imagen, donde la tomografía y la radiografía de tórax no solamente son operador dependientes, son técnico dependientes, son médico radiólogo dependientes. Y recordar que esto, la gran limitación quizá es que no podemos confiar que la ecografía pulmonar nos va a dar un diagnóstico. Nos está dando es un complemento del análisis clínico imagenológico del paciente. No podemos apostar a que todo nos lo va a decir la ecografía pulmonar, tiene que ser un análisis de los hallazgos. Entonces, la ecografía pulmonar sí es útil, tenemos que aprender, el conocimiento es poder, y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias. La doctora Carmen Delgado nos ha dado de verdad una cátedra de la ecografía para el anestesiólogo. De verdad que hace unos años atrás esto era un tema así un poquito de ciencia ficción, ¿no? Que la ecografía pulmonar no fuera a dar tanta utilidad a la práctica de la anestesiología. Sin embargo, bueno, actualmente nosotros en el posgrado tenemos una residente que está fascinada, está haciendo su tesis sobre ecografía pulmonar, y de verdad, bueno, todos estamos viendo los logros que ella logra al conseguir imágenes, hacer diagnósticos con esta práctica. Tenemos bastantes preguntas, doctora. La primera, acá mismo, del equipo, teníamos una dudita. Queríamos saber en su experiencia la ventaja de la ecografía pulmonar para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Si hay estudios que nos permitan decir la eficacia comparada con otras técnicas. Sí, la ecografía pulmonar, como dije anteriormente, no diagnostica el émbolo dentro de la arteria, sino la consecuencia, el infarto pulmonar. Y la tendencia más que hacer ecografía pulmonar sola es a realizar ecografía multiorgánica. Se incluyen cavidades cardíacas y se incluyen miembros inferiores. Eso aumenta muchísimo la ecografía pulmonar. Giovanni Volpicelli tiene un estudio que publicaron hace un par de años, en los que ellos hacían un protocolo multiorgánico. Y cuando el protocolo multiorgánico le demostraba la presencia de que el paciente era positivo, se dieron cuenta que la ecografía pulmonar, a través de la ecografía pulmonar y la ecografía de miembros inferiores, podía evitarle la realización de la angiotomografía al paciente. Entonces, si usted tiene un contexto adecuado, en el contexto de una sospecha elevada, un pretest elevado para tromboembolismo pulmonar, y usted realiza la ecografía sobre todo hacia los lóbulos inferiores, que es donde ocurre
casi en el 79-80% las lesiones son allí. Y si ese paciente, usted encuentra la imagen típica, que supere los 5 milímetros, que es lo importante, tenga la base en la línea pleural, no tenga broncograma aéreo. Con respecto si tiene la posibilidad de aplicar Doppler, no debería tener flujo, aunque el hecho de que tenga flujo no descarta, porque si se recanalizó el vaso que nutre a ese lobulillo, puede obtener señal de flujo sin que eso le descarte la enfermedad. Eso, el diagnóstico es de 95% de especificidad y 79% de sensibilidad. Por supuesto, todo en el contexto adecuado. Entonces, sí, la respuesta es sí. Es muy útil, sobre todo en aquellos pacientes en los que uno quiera evitar la administración de yodo en las poblaciones que son especialmente sensibles a las radiaciones, como la población, como las embarazadas, y en los nefrópatas, en los que no hay a veces ninguna posibilidad de hacer una angiotomografía de tórax. Sí, otra preguntita de parte de la doctora Jessica Mendoza. Ella quiere saber, ¿la ecografía pulmonar permite la evaluación del diafragma? ¿Cuál es su utilidad en esos casos para evaluar diafragma? Sí, la ecografía torácica permite hacerlo. Hay varios métodos. Hay un método cualitativo, que es el que les presenté a través de la visualización del signo de la cortina, donde lo que evaluamos es la desaparición del órgano abdominal, bien sea vaso o hígado, de la pantalla cuando invitamos al paciente que haga una inspiración profunda. Eso es un método totalmente cualitativo. Si vemos que desaparece de la pantalla, es suficiente. Hay otros que lo que miden con el modo M, pero ya el abordaje subcostal, miden el desplazamiento del diafragma durante la respiración. Y sobre todo se utiliza mucho en terapia intensiva como un método para prever extubación exitosa. Si el desplazamiento del diafragma supera el 1,1 centímetros o los 11 milímetros, se dice entonces que el paciente va a calificar, va a ser extubado con éxito. Y la otra forma es midiendo el engrosamiento, algo que se llama la fracción de engrosamiento diafragmático. Entonces se mide el grosor del diafragma, eso se hace en la ventana posterolateral, se hace la medición tanto en inspiración como en expiración. En inspiración se pone más grueso, se torna más grueso el diafragma porque está contraído. Se hace la medición. Luego se manda a expirar al paciente, se vuelve a hacer la medición, se aplica una sencilla fórmula y si la fracción de engrosamiento diafragmático supera el 36%, entonces ese paciente también calificaría para ser extubado. Pero eso se aplica generalmente para descontinuación de ventilación mecánica en terapia intensiva. Sin embargo, hay ciertos estudios que han usado la ecografía diafragmática para predecir complicaciones postoperatorias, sobre todo en cirugías abdominales superiores, que sería de utilidad para el anestesiólogo. Si después de una anestesia el paciente queda con un diafragma parético, cuya movilidad sea muy baja, ese paciente tiene mayor probabilidad de complicaciones postoperatorias, atelectasia, y por lo tanto, si es atelectasia, es hipoxemia, es insuficiencia respiratoria tipo 3, y por lo tanto, además es neumonía. Y de allí que el anestesiólogo lo sepa para que le sugieran a los cirujanos y a los médicos tratantes que la rehabilitación pulmonar en el postoperatorio es demasiado útil para que ese diafragma parético se recupere. Tenemos otra preguntita por acá, de parte del doctor Ángel Bellido. ¿Cuáles serían las indicaciones específicas de la ecografía pulmonar? Imagino que cuáles serían las más importantes. Y también quiere saber si se puede utilizar de rutina para valorar un paciente COVID. O sea, ¿cuáles serían las indicaciones más importantes de la ecografía pulmonar para el anestesiólogo? O sea, ¿qué buscaríamos? Bueno, para el anestesiólogo tiene utilidad en las distintas fases de la perianestesia. Desde la consulta preanestésica, sobre todo ahorita en tiempo de COVID, y aprovecho y respondo esa pregunta, en la que si usted tiene un paciente totalmente asintomático,
que no ha tenido fiebre, que ha estado confinado en su casa, que no tiene ninguna sospecha para COVID. Póngase usted una prueba serológica negativa, es decir, IgM negativa, IgG negativa, y usted le hace una ecografía pulmonar y encuentra un patrón intersticial focal, ese paciente en este momento de pandemia es COVID hasta que se demuestre lo contrario con PCR. ¿Ok? Por lo tanto, ese paciente no debería ir a cirugía, porque incluso los cambios ecográficos pulmonares, el grupo chino demostró que los cambios ecográficos pulmonares en COVID preceden incluso los cambios tomográficos. Entonces, si usted en la consulta perianestésica hace una ecografía pulmonar y encuentra patología, ese paciente no debería ir a cirugía electiva, por supuesto. Estoy hablando de cirugía electiva. Es útil entonces para el paciente, para la consulta preanestésica. Durante el transoperatorio, ya fuera de COVID, si usted acaba de intubar un paciente, sabe que el deslizamiento pleural está a ambos lados del tórax, sabe que el tubo está normoposicionado. Si le hace un shock, por ejemplo, hace hipotensión, usted, dependiendo del patrón que encuentre, si es un patrón A, puede resucitarlo con líquidos y sabe que no es un shock cardiogénico. Si encuentra un patrón con muchas líneas B, sabe que es un shock cardiogénico y debe actuar en consecuencia, debe colocar, depletarlo, disminuir la perfusión de líquidos, administrar diuréticos. Si usted acaba de hacer, colocar una vía central de descarta neumotórax, en fin, son múltiples las utilidades durante el transoperatorio como causa de desaturación, como causa de caída de la saturación, que a veces en el momento de tomar decisiones, ¿qué coloco? Es un shock distributivo y a lo mejor le voy a colocar pedrina, o es un neumotórax, tengo un shock obstructivo y tengo que colocar en un tubo de tórax. O sea, la decisión no va a esperar porque yo solicite una radiografía de tórax y alguien venga a tomarme la radiografía de tórax para descartar un neumotórax como causa de shock obstructivo. La decisión la tengo yo en la mano con un simple transductor en el que yo puedo descartar, orientar el diagnóstico y lo puedo hacer incluso en 3 minutos. Y en el postoperatorio inmediato, lo mismo. Los edemas por presión negativa no son tan infrecuentes. Yo que no estoy en el mundo de anestesia he visto como 5 casos. Y el diagnóstico se hace de manera muy fácil con ecografía pulmonar. Igualmente, estos pacientes que están sobrecargados de fluidos durante el transoperatorio, sobre todo transoperatorios prolongados, son pacientes que llegan desaturados, sobre todo cuando uno los recibe en la terapia intensiva, y a veces uno dice, bueno, se están desaturados ¿por qué razón? Y a veces porque tienen mucho líquido y los depletas y lo haces todo bajo ecoguía. Lo empiezas a depletar hasta que empiecen a aparecer las líneas A. En fin, las utilidades son muchas, desde la consulta preoperatoria, transoperatorio, postoperatorio inmediato o recuperación anestésica. Sí, teníamos una pregunta, tenía varias preguntas del doctor Miguel Brett, que creo que la mayoría de las que él hizo ya él se las contestó, pero él hace una observación, si qué equipos que están saliendo nuevos, los equipos de pequeño tamaño, pudieran servir para hacer ecografía pulmonar. O sea, si hay características específicas de estos equipos. Sí, en ecografía, la ecografía pulmonar es tan noble que puede ser realizada con cualquier equipo de ecografía, desde el más básico. De hecho, el doctor Daniel Lichtenstein todavía se jacta en decir que, y lo hace, que él está trabajando con su equipo Hitachi de 1989. El doctor no ha cambiado de equipo. Es un equipo que no tiene Doppler, es un equipo sumamente sencillo. Los equipos nuevos pueden ser perfectamente utilizados, pero por supuesto, depende del equipo. Hay equipos que no tienen Doppler, porque eso incluso tiene un impacto en el costo del equipo. Y no tener Doppler a veces es una herramienta que uno quiere tener cuando se acostumbra ya a usarlo, porque tiene otras utilidades cuando tenemos derrames pleurales dudosos o cuando tenemos una consolidación que queremos ver si tiene señal de flujo o no para ver si es un infarto pulmonar. Pero para ecografía pulmonar en general, puede ser utilizado cualquier equipo, desde el más básico, el que usted encuentre por ahí lleno de polvo, que está arrumado,
ese le sirve para eco pulmonar y cualquier transductor puede ser utilizado. El que yo veo más limitado es justamente el transductor lineal para adultos, porque solamente le va a abrir ventana para pared torácica y pleura. Pero si usted lo que tiene es el transductor de su amigo el ginecobstetra y tienes un endocavitario nada más, ese transductor es incómodo, pero usted lo coloca en el espacio intercostal y es excelente, una de las mejores imágenes que hay. O sea, cualquier equipo, cualquier transductor, más limitado veo yo el lineal si no eres pediatra. Si es pediatra, perfecto, porque para los niños con el transductor lineal es suficiente. Bueno, y acá una pregunta, ¿no? Vamos a ponerla tipo pronóstico. ¿Cree usted entonces que la ecografía pulmonar pasará a ser rutina en los protocolos de valoración preanestésica? La respuesta clara, sin duda, sí. Sí. Después que o sea, yo soy neumólogo, o sea, más de la especialidad que me ejerzo es neumología, y yo nunca había agarrado un transductor antes. Enfrentarse a un transductor, para mí en un principio fue difícil, porque uno no está, el clínico no está acostumbrado a ello. Después, ahorita no concibo hacer ecografía, hacer neumonología, y no concibo menos aún hacer terapia intensiva sin ecógrafo. Me siento minusválida, porque uno se acostumbra a ver el parénquima pulmonar, no a inferir lo que un monitor me está diciendo, y menos aún lo que un estetoscopio me está diciendo, o una radiografía de tórax me está diciendo. No es que desprecie la ocultación y desprecie la radiografía, todo se complementa, todo suma. Pero una cosa es inferir lo que está pasando en el parénquima pulmonar y otra cosa es ver lo que está pasando en el parénquima pulmonar. Entonces, una vez que dominen la técnica, que además tiene una curva de aprendizaje sumamente sencilla, no es un método de imagen de gran complejidad, sobre todo para las cosas grandes, no van a dejar de hacerlo, van a incorporarlo y se van a sentir discapacitados cuando no lo tengan a mano. Bueno, muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas, porque en realidad las han contestado todas, incluso las que no les he formulado. Pero como tenemos un poquito de control del chat, quiero expresarles que ha gustado mucho su presentación. Hay muchos mensajes de felicitaciones y de agradecimiento. Es toda una clase magistral. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.